caos adentro, caos afuera. Al momento de avanzar, pisó una vez en una de sus extremas, procediendo a aplastar a los 3-7. 2 hinchas muertos, tragedia en una copa internacional. Lo de Colo-Colo con Fortaleza deja una pregunta abierta. ¿Qué tan cerca estamos de un desastre cada vez que hay un partido importante? Chilevisión Noticias presenta Estadio Inseguro, el fracaso de una sociedad. Viajamos a Argentina, un país que convive con la pasión intensa y también con la violencia. No vinimos a buscar ejemplos, vinimos a entender qué hacen, cómo previenen cuando el fervor puede llegar a desbordarse y a mal entenderse. Mientras en Chile vivimos un escenario sensible por la violencia, en Argentina llevan muchos años intentando controlarla con sistemas vanguardistas, pero ¿funcionan realmente? Estuvimos en River Boca, clásico de característica mundial, partido histórico. Primera vez, 85.000 personas en el derbi de este país. Todo un desafío en seguridad. Anillos, reconocimiento facial, miles de policías. ¿Alcanza con toda esta seguridad? Hola. Para que el fútbol siga siendo una fiesta. Argentina suma más de 300 muertos por violencia en estadios desde que hay registro. Chile, 5 en la última década. La tragedia en el Monumental aumentó esa triste cifra. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo lo evitamos? Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro. El 10 de abril de este año, como tantas veces, el fútbol terminó. 2 hinchas son arrollados por un carro policial en medio de una avalancha afuera del Estadio Monumental. Martina y Milan son las víctimas. En ese momento chocó con Martina y los dos se cayeron cuando pasó el camión. No fue accidental. Milan era un niño, tenía solo 12 años. Sin consuelo, su familia transmite su sentir hace algunas semanas a Chilevisión Noticias. Y si yo hubiese sabido de que mi hijo me lo iban a devolver en un cajón, nunca le hubiese dado permiso, ¿sabes? Historia de dolor que recorre las portadas del mundo. Otra vez, sí, por la violencia en estadios. Casos que evidencian los constantes fracasos de las políticas de seguridad. Problema que se arrastra hace décadas sin solución alguna. Estadios, templos del deporte con imágenes que reflejan el lado oscuro del fanatismo. Crisis que no solo afecta a Chile, con escenas impactantes de galerías convertidas en epicentros de enfrentamientos. Trincheras. Ha ocurrido en varias partes del mundo. Hasta hoy. Eso que escuchás son disparos. Esta es la banda de la fe, la banda de verdad. El que tenga dudas que nos venga a buscar. ¿Ves que tiene uno de ellos un arma de fuego en la mano? En Argentina las agresiones dentro de las gradas han parecido parte del paisaje. Prueba de aquello son las cifras. Según la ONG Salvemos Fútbol, en el país trasandino se han registrado un total de 345 muertes ligadas a violencia en el fútbol. De ellas, 60 entre el periodo 2003-2013. Ese año, las medidas derivan en una decisión durísima para las hinchadas. No nos contaron, lo vimos ahí, en el corazón del conflicto. Como lo vemos actualmente, en todos los estadios de Argentina se permite solo la hinchada del cuadro local. La seguidilla de hechos de violencia provocaron esto.
pasa algo desde el 2013 que es algo atípico para los que íbamos a la cancha de chiquitos, que es que no tenemos hinchada visitante. Y es algo que todavía no tiene solución en el plano de la liga local. La del Bajo Flores. La Villa del Bajo Flores. En nuestra estadía en Buenos Aires vimos cómo actualmente las policías hacen frente a la seguridad. Literalmente juegan su propio partido para evitar desbordes. Canchas como San Lorenzo de Almagro y River Boca en el Estadio Monumental de Núñez. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ya veremos cómo son los operativos de seguridad. Antes hablemos qué detona a que nunca más un barrista visitante pise una cancha rival. El fútbol mueve multitud de sueños y emociones, pero también puede dejar marcas que nunca sanan. Javier Jerez era hincha de este club y su historia con un triste final sigue latiendo en Argentina. A Javier Jerez, de 42 años, conocido como El Zurdo, presidente de la subcomisión del hincha de Lanús, lo mató la policía. Es el 10 de junio de 2013 en el Estadio Único de la ciudad de La Plata. Jugaba Estudiantes con Lanús. Será el último partido con hinchas visitantes en el torneo argentino. Todo comienza con estos disturbios. En medio de violentos incidentes en la tribuna visitante y en las afueras del estadio, los testigos coinciden en que Jerez quiso calmar las aguas, parar a la policía cuando recibió el disparo mortal. Según la investigación, el grueso de los hinchas de Lanús llega tarde al encuentro. Eso provoca enfrentamientos entre la parcialidad y la policía bonaerense. En medio del caos, entre gases, escudos y empujones, un efectivo dispara directo una bala de goma y a pocos centímetros de distancia, directo al pecho del barrista Javier El Zurdo Jerez. La herida es letal. Él quiere parar la cosa, lo empujan y le tiran. Y después le vuelven a tirar cuando está en el piso. O sea, según tu versión, Adrián, lo ejecutan a sangre fría. Lo ejecutan. Él no está pegando, no está haciendo nada, lo ejecutan. Lo ejecutan porque él está queriendo parar a la policía que deje de tirar. Bueno, Javier, mi hijo, era un hincha fanático de Lanús, que a la vez dio la vida por el club. Argentina Magdalena Leyes nos recibe en Monte Grande, zona sur de Buenos Aires. Recuerda cómo comienza a ver la noticia en televisión de los disturbios en el partido donde estaba su hijo. Recuerda cómo se entera que él era el hincha que había muerto por el disparo de un policía. Uno de mis hijos me confirma la noticia que era Javier, que lo habían asesinado, que lo habían matado y bueno, ya después salió en todos los canales. Era mi hijo. Según se informó desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, un impacto con bala de goma fue lo que ocasionó la muerte de Javier Jerez. El hincha de Lanús fue asistido en la cancha y luego trasladado al hospital de Gonet, pero llegó ya sin vida. Después de esto, tiene un antes y un después para el fútbol argentino el caso de Javier. Sí, mucha repercusión por mi hijo. Paralizó todo el fútbol. Eso es verdad. El 11 de junio de 2013 es cuando la Asociación de Fútbol Argentino, junto con el gobierno nacional, deciden prohibir el ingreso de hinchas visitantes. Era una medida temporal que buscaba reducir los enfrentamientos entre barras, pero han pasado 12 años y esa determinación se mantiene vigente hasta hoy. ¿Es suficiente? ¿Disminuye realmente la violencia en canchas trasandinas con esa política de solo dejar ingresar a barras locales? ¿Hay culpables por la muerte del zurdo Jerez? El dolor lo tengo todos los días. Y en los aniversarios, en los fin de año, en el Día del Padre, el Día de la Madre, el hola, ma. Cicatriz que deja una estela de dolor que aún no se borra. En Argentina, el zurdo Jerez. En Chile, ahora, 2 hinchas muertos en un partido internacional. 2 historias separadas por el tiempo, unidas por la misma herida. En nuestro país, ¿qué se ha hecho al respecto por estas dolorosas pérdidas?
Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos de fútbol profesional. Este ha fracasado. Antes de esa decisión, solo en los últimos 2 años, la violencia y los desbordes se habían mostrado con fuerza en pastos nacionales. Recién el pasado 16 de marzo, el estadio Tierra de Campeones de Iquique es escenario de disturbios, con la invasión de hinchas locales que encaran a los jugadores tras ir perdiendo por un lapidario 4-0 frente a Unión Española. El partido es suspendido por falta de garantías de seguridad. 11 de febrero de 2024. Tampoco alcanza a culminar el encuentro entre Colo-Colo y Huachipato por la Supercopa Chile. Sí, por estos desórdenes en la Galería Norte del Estadio Nacional. Hemos tomado la decisión de jugar los últimos minutos restantes en una fecha y en un horario por definir. El 30 de abril de 2023, el clásico universitario, disputado en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, debe ser reprogramado por el lanzamiento de bombas de estruendo y bengalas al campo de juego. Cadena de incidentes, y ahora, después de la tragedia de abril de este año en el Monumental, es cuando se anuncia el término del polémico y cuestionado plan Estadio Seguro, aunque independiente de esa triste historia, se veía venir con la creación de la nueva cartera de seguridad pública. En consecuencia, al separar competencias, ¿no? Aquellas que estaban vinculadas al Ministerio del Interior y aquellas que estaban vinculadas a seguridad, y ser los asuntos de fútbol profesional un evento masivo más, la definición de la reestructuración de ese mecanismo implicaba inevitablemente la eliminación de Estadio Seguro. Estadio Seguro era un programa preventivo que se inicia en 2011 bajo la primera administración del expresidente Sebastián Piñera. Contemplaba masivos controles en los ingresos y en enero de 2013 el retiro de carabineros al interior de los estadios. Pero, lo sabemos, ninguna implementación da resultado. En este momento, ¿cómo se replantea un nuevo modelo que minimice los riesgos de quienes simplemente quieran ver un espectáculo deportivo con tranquilidad? Hay una gran reestructuración sobre la regulación y las obligaciones de quienes organizan eventos masivos. Y por lo tanto, en la Subsecretaría de Seguridad Pública se ha estructurado un departamento exclusivamente al análisis de orden público y eventos masivos, desde los cuales se emiten y se emitirán en adelante los informes de seguridad a los cuales deben sujetarse los clubes. ¿Funcionará esta reestructuración en Chile? ¿Funciona en Argentina un modelo que ya tiene una subsecretaría de eventos masivos y que constantemente lucha contra la violencia, exigiendo a los clubes recursos en seguridad, donde solo hay hinchas locales? Y lo fundamental es el protocolo de actuación que tiene que tener la policía en trabajo con el club y en trabajo con la seguridad privada. River Boca no es solo el partido más grande e importante del año, es donde el fútbol y la seguridad se ponen a prueba. ¿Qué es este día para Argentina? No, se paraliza el país. ¡Ponte River, papá! ¡Vamos River! O sea, vos vas a pasar por acá a las 3:30 de la tarde o por la Valle Florida o por el Obelisco y no vas a ver una persona en la calle. Y para nosotros es una fiesta, siempre el folclore está presente y nada, hay que vivirlo así, ¿no? Se siente el ambiente muy vibrante en este partido, en este superclásico. Se esperan 85.000 personas en el Monumental de River. Número 1 de River Boca, el Beto Alonso, papá. En la ciudad de Buenos Aires está muy remarcado el tema de los 3 anillos de seguridad. En todos los estadios se trabajan con 3 anillos de seguridad. El espectador tiene que ingresar lo más óptimo y lo más rápido posible al estadio, sin descuidar las medidas de seguridad. Centenario, alta y baja, ingresa por Quinteros.
Nosotros tenemos entrada para el sector San Martín Baja. Es cerca de la banca de los jugadores, pero este ticket requiere del novedoso y vanguardista sistema de reconocimiento facial, cuyo procedimiento se debe realizar con días de antelación al mega evento, el superclásico del fútbol argentino. Pero, ¿cómo es el proceso para entrar a uno de los clásicos más importantes del mundo? Ya tenemos un ticket, pero no tenemos la necesidad de llevar un documento físico, o sea, una cédula de identidad. En este caso, porque el Club Atlético River Plate envía un correo electrónico para realizar una verificación de identidad. Veamos de qué trata. Hay que prestar tu consentimiento para el tratamiento de tus datos biométricos y aceptar la política de privacidad. Hay que tener el documento de identidad en esta oportunidad. Pide acceder a la cámara. Listo. Veremos cómo funciona en el Estadio Monumental de River Plate. Ha sido innovador, ha sido uno de los clubes que ha implementado por primera vez en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina el reconocimiento facial para sus espectadores. Y lo está haciendo de forma gradual, ¿sí? Progresiva, para no generar un cambio brusco entre sus socios, entre su masa societaria. Pero antes de llegar al área de reconocimiento facial, debemos pasar por los otros controles. Ya estamos en el segundo anillo, el segundo control por esta calle. Pasan 28.000 hinchas, según nos dicen desde la policía. Este es uno de los sectores más importantes para entrar. Ya estamos a unos 200 metros de la cancha de River Plate. La verdad que yo desde que vengo siempre nunca tuve ningún conflicto. Es muy organizado, todos los alrededores. Revisan las mochilas, las camperas, todo tranquilo, siempre. Perfecto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Permiso. Vamos a chequear un minuto. No llaman encendedores. Muy bien, amigo. Adelante, que disfrute bien. Muchas gracias. Tras ser testigos de un arduo despliegue operativo por la llegada del equipo visitante Boca Juniors, finalmente conoceremos el sistema biométrico. Lo que vemos acá es el sistema de reconocimiento facial. Ahora, en este minuto, voy a ingresar. Veamos cómo funciona. Hola. Así de simple, así de fácil, ya estoy aquí adentro, a pocos minutos más bien de que comience ese superclásico de River con Boca. En nuestro país está en construcción el Claro Arena, nuevo estadio de Universidad Católica, perfilado como el recinto deportivo más moderno de Chile, con seguridad integral y tecnología de punta, el primero en contar con reconocimiento facial en accesos. La obra hasta el día de hoy ya superó el 95%, así que estamos en el último tramo del proyecto con el objetivo de poder terminarlo pronto e iniciar nuestra operación nuevamente, ojalá a fines de julio, comienzo de agosto más tardar. Bueno, el Claro Arena, por supuesto que cambia por completo las características de nuestro viejo y querido Estadio San Carlos de Apoquindo. Es un estadio que en términos de capacidad crece a 20.000 espectadores aproximadamente, pero obviamente lo más relevante es que permite dotar de un estándar de confort en las distintas tipologías de público y usuarios que existen al recinto. Las características más distintivas de este proyecto tienen que ver con los estándares de seguridad y operación. Este estadio ya era el único en Chile que tenía torniquetes y pasamos ahora de 27 a 46 torniquetes en las distintas puertas de acceso, además de haberle dotado también de un sistema de reconocimiento facial a estos torniquetes, de manera tal de que además vamos a ser el primer estadio en Chile y uno de los pioneros en la región de contar con un servicio de estas características. El biométrico permite verificar en cuestión de segundos la identidad de los asistentes, comparando su rostro en la base del Registro Nacional de Hinchas. Evita el movimiento de entradas prestadas, falsificadas y robadas, entre otras cosas. El hincha lo que tiene que hacer antes de venir al partido va a poder comprar la entrada y ahí va a ver si está registrado o no, y si no lo está registrado va a poder iniciar su proceso de validación y de enrolamiento. Ahora básicamente ganamos varias cosas. En primer lugar,
aceleramos aún más los tiempos de acceso al recinto, porque es simplemente una lectura que se demora microsegundos prácticamente para que la persona lo deje pasar. Podría funcionar, como de momento se adapta paulatinamente en Argentina. Las autoridades ven con buenos ojos replicar esta tecnología en nuestros estadios, quizás también de a poco. No es definitivo, pero sería una variable del conjunto de garantías en recursos e inversiones que a los clubes se les va a exigir en materia de seguridad con el nuevo modelo tras el fin de Estadio Seguro. Yo creo que lo clave en esto es que el Estado cumpla su rol y es imponer medidas de seguridad y garantizar su fiscalización, pero sobre todo que los clubes organizadores entiendan que deben invertir en seguridad. Lo que no está en planes en Chile es prohibir en todos los encuentros la parcialidad rival, como ocurre en Argentina. La medida entra en vigor solo en partidos considerados riesgosos, como clásicos entre la U, Colo-Colo y Católica. Las cifras demuestran que al menos en el país vecino, la violencia en el fútbol no se ha logrado erradicar sin la presencia de hinchas visitantes. Al contrario, desde el caso que ya conocimos del zurdo Jerez, que deriva en esta restricción de público foráneo en 2013, de ahí a la fecha se han registrado 72 muertes dentro y fuera de las canchas. El número supera las 2 décadas anteriores al otro lado de la cordillera. Soy abogado de profesión, desde hace 20 años que trabajo temas vinculados con violencia en el fútbol y durante 4 años fui el director de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires. Yo lo vengo diciendo desde el 2014. Los hechos de inseguridad en los estadios hoy tienen más que ver con las peleas internas de los barras, de cada una de las barras, por el poder de la barra, se pelean entre ellos, pero también tiene mucho que ver con las actividades delictivas de los barras. Si hablamos de actos delictuales de barras en nuestro país, el tema ha sido una problemática que no ha salido del radar noticioso. En abril, en Lampa, fanáticos de Colo-Colo celebraban el centenario del club en una plaza, hasta que llegan adherentes de la U. Según la investigación, horas más tarde, todo termina en una balacera. Presunta represalia en sector El Pellín, donde un hincha del cuadro azul termina fallecido. Esto no fue un tiroteo, fue un acribillamiento por rivalidades de equipo. Esa misma noche en Puente Alto, 3 barristas de Colo-Colo resultan heridos a balas mientras se manifestaban en una plaza. Habían 2 niños. La información preliminar sería: barristas de la U abren fuego desde un auto. Empezaron a decir, balacera, balacera, tírense todo al suelo. Nunca había pasado eso, digamos, entre ellos mismos, la población. En Argentina, el fenómeno de la violencia gana terreno en peleas entre facciones de hinchadas del mismo equipo. Ahí el origen de esta fractura, que mantiene la violencia pese a la prohibición de hinchadas visitantes. Para él, escritor de 2 libros de barras bravas en Argentina, se ve de muy lejos que vuelva ese folclor con fanáticos visitantes en las galerías. Todo por una cuestión económica. Para mí, la medida de que no vaya el público visitante a la cancha no es una medida que va a evitar violencia en los estadios. Más bien, es pereza de los dirigentes del fútbol, que se han acostumbrado a que los hinchas visitantes no vayan. Con eso logran un operativo policial más barato y logran que los socios ocupen la totalidad de la cancha, para el caso de los clubes más grandes. Un ejemplo de Boca, River, los clubes de Rosario, Independiente, Racing, tienen la cancha llena, San Lorenzo. Aunque solo asistan hinchas locales en San Lorenzo, por estos días los partidos son un desafío para la seguridad. Aquí la pasión y la marginalidad se abrazan en cada partido. Solo a un lado del nuevo gasómetro está la Villa Bajo Flores, una de las más peligrosas del Gran Buenos Aires. Más allá de eso, esta vez el despliegue policial es más riguroso de lo habitual. El ambiente está friccionado. El presidente del club, Marcelo Moretti, está envuelto en un presunto escándalo por coimas. La situación para San Lorenzo es escandalosa, un problemón, un enorme problema, porque su presidente aparece en medio de esto, de una denuncia y de un escándalo
donde se lo ve en un video supuestamente manipulando un dinero proveniente de lo que muchos sospechan es una coima. El video fue este. Si te contan. No lo contás. Si te contan. No lo contás. Se auguran desmanes. Acompañaremos a la policía en este operativo. Nosotros llegamos 4 horas antes del encuentro y nos recibe un referente de una agrupación de la barra de San Lorenzo. Eso es el tema aparte de esas cosas. De antemano nos dice que no se va a referir a la denuncia de coima que involucra al presidente del club. ¿Te enteraste de lo que pasó en Chile? Sí, lo he visto, por la tele. ¿Qué te parece? Una lástima porque ya siglo XXI que sigan habiendo muertos en la tribuna es feo. ¿Cómo funciona acá el ingreso de la hinchada? ¿Cuántas horas antes se reúnen? Y nosotros nos reunimos más que nada siempre 5 o 6 horas antes del partido, bien tempranito para preparar las banderas, preparar los globos, lo que sea que entremos el día del partido. Y sí, siempre tenemos alguna comunicación con el organismo de seguridad, pero todo bien. No se permite la hinchada rival. ¿Qué te parece esto a ti? Nada, yo siento que eso ya pasó hace un tiempo. Hoy en día está todo muy tranquilo con la quita del visitante, que nosotros siempre esperamos que vuelva porque era el folclore de nuestro fútbol, tener la hinchada rival acá. El problema se radica más que nada de peleas entre fracciones, ¿no? Sí. ¿Eso se da con mucha frecuencia y es el principal problema? Y ahora no tanto, por suerte ahora no tanto. Eso pasaron varios años atrás. Tratamos de que esté todo bien. Por lo menos en San Lorenzo tenemos una hinchada muy unida, mucha gente muy pacífica, así que por lo menos en ese sentido nunca tuvimos problemas. Aunque en este partido veremos lo contrario, existirá un desencuentro entre integrantes de esta misma hinchada. Nos acompaña el comisario Martín Jiménez, de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad. Para este tipo de encuentro, bueno, como verá, tanto en el anillo 2 como en el anillo 1 está previsto todo el personal policial para hacer los diferentes controles y las distintas prevenciones por si los simpatizantes quieren alterar el orden. Ahí está la preocupación de la policía y se espera un lleno total en el Estadio Nuevo Gasómetro. El ambiente está complicado. Moretti tiene que renunciar ya. Andate, Moretti, andate. No, Moretti, basta. Renunciá, Moretti, hijo de puta. Lo que tenemos que evitar es eso, de que no se nos amontone tanta gente en los molinetes, ir tratando de dosificar y meterlos en un goteo suficiente como para que una vez que llegan a los molinetes no se realice ese tipo de avalancha donde puede traer accidentes muy serios. Que las policías van haciendo lo siguiente, como podemos apreciar ahí atrás, a eso le llaman un respiro, es una suerte de retención, donde esperan aproximadamente unos 3 a 4 minutos a que los otros hinchas sean fiscalizados en el anillo número 2. Tenemos un control, un sistema que se llama Sistema de Tribuna Segura, donde a través del DNI de la persona tenemos una base de datos donde se cargan aquellas personas que tienen derecho de admisión a eventos deportivos. En un ambiente tenso, el desarrollo del encuentro se vivía en galerías y tribunas con normalidad, hasta los descuentos, cuando el cuadro visitante, Rosario Central, marca el 1-0. Es el ocaso del partido. Desde la barra de San Lorenzo lanzan esa bomba de ruido, directo a los jugadores rivales, integrantes de la misma hinchada, para encarar al responsable. La misma gente lo separó y lo puso a disposición de la policía, ¿sí? Así que nosotros hacemos la consulta a la fiscalía correspondiente y obviamente está a disposición de la justicia, pero esa persona fue puesta a disposición de la justicia. Luego del partido hubo algunas manifestaciones dentro del anillo 2 de la gente que estaba muy enojada por los hechos que habían pasado con el presidente, con el resultado mismo del partido, y bueno, fueron apresados distintas personas que hicieron algún tipo de disturbio en el interior del club. Ese día en San Lorenzo no solo estaban las fuerzas de seguridad argentinas, también observadores chilenos,
una comitiva de carabineros fue a ver cómo opera, cómo se enfrenta la violencia en el fútbol argentino, uno de los más intensos del mundo. También asistieron al superclásico River Boca. Viendo esta realidad, ¿cuáles son los cambios que propone este nuevo equipo del Ministerio de Seguridad para eventos masivos? ¿Y pudo Argentina bajar realmente los incidentes violentos con el retiro de la hinchada visitante? Al regreso de la pausa seguimos con este reportaje. Seguro, el fracaso de una sociedad. El general director, el general Araya, con su alto mando, tomaron la decisión luego de los eventos del Estadio Monumental hacer ajustes operativos en términos de cómo abordar perímetros de seguridad. Y en ese contexto, el general Araya solicitó a una comitiva de carabineros que además ha estado trabajando en estos temas el viaje a Buenos Aires. Lo que pasa es que en el caso de Argentina, si uno lo quiere mirar, tiene que mirarlo en su dimensión global, no solo desde el punto de vista policial, en la inversión también que han hecho los clubes en su estadio. Inversión que vimos en River Plate. $45 millones costó la remodelación del Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. Justamente el sector donde estuvimos es nuevo y tiene un enfoque europeo. No hay barreras ni vallas entre el público y la cancha. Ese día, histórico por la cantidad de público, hubo 1000 contraversiones, personas sin entradas y consumo de alcohol. Acciones ocurridas en los lugares clave que hemos visto en este reportaje, si hablamos de seguridad en Los Anillos. Termina el partido, triunfo del cuadro local, Club Atlético River Plate. La gente se retira tranquilamente, pero hay monitoreo por parte de las policías en las inmediaciones. Pero por más que esto exista y los operativos la mayoría de las veces funcionen, el cuestionamiento es en general en el fútbol. ¿Qué está fallando si seguimos viendo casos con víctimas fatales en Argentina y también en Chile? Entonces, si el año pasado se murieron 5 en la Argentina, si murieron 2 en Chile, bien no estamos. Nadie debe morir por ir a ver un partido de fútbol. Indudablemente. ¿Cómo mejoramos? A mí me parece que se mejora con muchos puntos que tienen que conectarse, ¿no? Un punto utópico que es un cambio de cultura, cambiar la visión de que el fútbol no es una guerra, eso es lo más utópico. El cambio cultural va a llevar mucho más años que el cambio que se puede hacer poniendo más policías en una cancha. ¿Está difícil la tarea? Es difícil la tarea. Armonía en el fútbol que tristemente se ve de lejos. En el emblemático caso que conocimos del zurdo Javier Jerez y que generó la medida de no más hinchas visitantes en el fútbol trasandino, no hubo un solo condenado. Los policías investigados por dispararle fueron absueltos. Impotencia, dolor, porque los jueces no trabajan bien. No sé si está enterada usted, en Chile hace poco hubo 2 muertos. Sí. Y vi las imágenes, cierro los ojos y la imagen lo tengo como cuando mi hijo, porque en el juicio me mostraron las imágenes a mí. ¿Qué mensaje le dejaría a la familia de estas víctimas? Y bueno, tiene que seguir luchando. ¿Qué va a hacer? Sea o no, Barra es un ser humano igual. Sea o no. Tras la muerte de Milan Liempi y Martina Riquelme, el último avance en la investigación fue la reconstitución de escena, recreación de los hechos, realizada la semana pasada en el perímetro del Estadio Monumental. El objetivo de la diligencia fue ratificar o desechar algunas teorías investigativas. Estuvieron presentes los 3 carabineros imputados, quienes, según la Fiscalía, iban a bordo del carro blindado. Próximamente podría haber una formalización de cargos. Cualquier persona que realiza un atropello estaría detenido en este momento y nosotros no entendemos por qué. Muertes en el fútbol con resultados de modelos que no supieron proteger ni prevenir. Canchas sacudidas constantemente por la violencia. Ahora hay nuevos desafíos. Por ejemplo, un claro arena sin rejas ni vallas entre el campo y los hinchas. Los operativos se anuncian, las medidas prometen. ¿Funcionarán? Lo que se supone siempre debería ser una fiesta se ha convertido en un duelo colectivo.